Hoy vamos a hablar de una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo una de las más olvidadas. La batalla del Atlántico, más que una batalla, fue una campaña militar. En ningún momento hubo dos ejércitos que se enfrentasen entre sí, sino que fue un periodo prolongado por intentar controlar el Océano Atlántico, que se reveló clave dentro de la estrategia de la Segunda Guerra Mundial. Si el curso de esta batalla del Atlántico hubiese sido distinto, es posible que también el resultado de la guerra hubiese sido muy diferente. Todo eso y mucho más lo vamos a ver en este Desayuno Royal, donde vamos a comentar algunos de los puntos estratégicos de esta gran olvidada que fue la batalla del Atlántico, que se llevó miles de vidas y también se llevó millones de toneladas hundidas de valiosos alimentos y suministros que quedaron en el fondo del mar. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show de temas de variedad, donde hoy toca un tema de historia bélica, que es algo que, bueno, pues ya sabéis que, y si no lo sabéis os lo cuento ya, que me gusta bastante pues intentar seguir o documentarme, y en concreto quizás la Segunda Guerra Mundial sea el evento bélico donde hay más bibliografía para poder pues estudiar un poco cómo se desarrollaron los acontecimientos y también qué ha pasado tiempo para que más gente, pues historiadores, incluso testigos, hayan podido comentar, dar su opinión, y bueno, pues se tiene al final una versión un poquito más consolidada. Esto teniendo en cuenta, lógicamente, que la versión que se tiene de cualquier evento bélico, pues esto ya es un decir popular, pues digamos que la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Con lo cual sabemos la parte de los aliados. Pero bueno, vamos a intentar situar esta batalla del Atlántico y por qué la batalla del Atlántico fue tan importante. Veréis, para esto tenemos que hacer un pequeño ejercicio de imaginación y de pensar o plantearnos cómo era vivir en Gran Bretaña, vivir en Inglaterra, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Porque si nos remontamos a 1939, Alemania invade Polonia. Luego, rápidamente, en 1940, empieza a extender su influencia por toda Europa continental, va de Países Bajos, Holanda, entra en Francia, monta el estado títere de la Francia de Vichy, teniendo ya capitulada París, también invade Noruega, Dinamarca. Es decir, están extendiendo su poder por toda Europa continental, y los aliados en ese momento eran Francia y Reino Unido. Es decir, Estados Unidos todavía no había entrado en guerra. Bueno, también estaba Canadá, Australia, pero estaban muy lejos. Entonces, digamos, de verdaderas potencias que pudiesen entrar en guerra, al final estaba Francia y Reino Unido contra Alemania. Y claro, Alemania había ganado ya en Europa continental, con lo cual prácticamente quedaba solo Reino Unido. Y claro, Reino Unido, bueno, tuvo lugar una batalla aérea, que es la batalla de Inglaterra, que a lo mejor algún Desayuno Royal también podemos hablar de esa batalla, que fue muy importante y es otra de las grandes olvidadas dentro de la Segunda Guerra Mundial, porque siempre se habla, ¿no? Pues del desembarco de Normandía, de la batalla de Stalingrado, ¿no? Batallas donde efectivamente ha habido un enfrentamiento entre soldados de un bando y otro, ¿no? Y que son como más heroicas, pero la batalla del Atlántico es una gran olvidada y fue clave para la guerra. Veréis, cuando Alemania se da cuenta que no va a poder desembarcar y no va a poder conquistar Reino Unido, porque la batalla de Inglaterra no les acaba de salir del todo bien, en ese momento deciden cambiar de estrategia y cambiar de chip. Digamos, de lo que se dan cuenta es de una obviedad, que es que Gran Bretaña es una isla. Entonces, como tal, necesita de aquellos materiales que no tenga dentro de la isla. Necesita materias primas, necesita combustibles, necesita alimentos también, si no hay suficientes alimentos. Pensad que en tiempos de guerra hay mucha escasez de todo. Y claro, si los hombres no están cultivando el campo porque tienen que estar alistados en el ejército, pues lógicamente faltará comida. Si las fábricas no tienen la materia prima que necesitan para fabricar municiones y fabricar armas, pues tampoco podrán fabricar estas municiones y al final quedarán sin municiones y tendrán que rendirse. Y este era un poco el plan o la conclusión a la que llegó Alemania, que dijo, vale, si son una isla y todo lo que puedan necesitar lo tienen que recibir por mar, quiere decir que si somos capaces de hundir, evitar, bloquear todos los barcos que lleguen a Reino Unido, al final les acabaremos asfixiando y acabarán teniendo que rendirse o capitular, porque estarán tan debilitados que o bien se rendirán o bien será mucho más fácil el poder invadirlos. Pensad que en este momento, estamos en 1939, 1940, todavía Estados Unidos no ha entrado en guerra, está lejos todavía de entrar en guerra. Estados Unidos está como, a mí no me metáis en vuestras movidas de europeos, yo estoy aquí bastante chill. También
Japón estaba peleando con China y demás, Estados Unidos todavía no había sido Pearl Harbor, con lo cual estaban de a mí no me metáis en vuestras movidas, ¿qué necesitas, Inglaterra? ¿Necesitas comida? Yo te vendo comida, no te preocupes, no me las pagues ahora, ya me lo pagarás después. ¿Necesitas tanques? Yo te vendo tanques, no te preocupes, ya me lo pagarás después. Y así digamos que es como estaba funcionando y era Estados Unidos el que estaba enviando estos suministros a Gran Bretaña. Hubo, después de la guerra, Winston Churchill, que era el primer ministro británico en ese momento, llegó a declarar textualmente que lo único que realmente le asustó durante la guerra fueron la amenaza de los U-Boats. ¿Qué son los U-Boats? Los submarinos alemanes que empezaron a utilizar para hundir estos barcos que trataban de aprovisionar Gran Bretaña. Esta fue la estrategia. Por eso digo que se le conoce como la batalla del Atlántico a esta lucha o esta batalla por intentar dominar y controlar el océano Atlántico, donde los alemanes estaban intentando hundir aquellos barcos de aprovisionamiento para Gran Bretaña y por otro lado, pues los aliados, Gran Bretaña y luego más tarde Estados Unidos, estaban tratando de proteger sus barcos. Pero no fue una batalla en la que de repente pues se pegasen un montón de barcos o de submarinos alemanes contra barcos o submarinos de Estados Unidos o de Gran Bretaña, sino que fue una campaña militar que duró durante toda la guerra, porque Gran Bretaña, digamos que resistió toda la guerra y era muy importante que resistiera, porque pensad que si Gran Bretaña caía, no podría haber existido nunca, por ejemplo, el desembarco de Normandía. Sin el desembarco de Normandía y sin abrir un frente en la parte del oeste de la guerra, pues posiblemente los rusos habrían tenido muchos más problemas de avanzar en el frente oriental. Y si todo eso, pues a ver, no sabemos a dónde habríamos quedado, ¿no? Y sí, pues no se sabe a dónde se llegaría, pero desde luego fue una parte muy importante de la guerra y hubo momentos que eran verdaderamente dramáticos porque había necesidad en Gran Bretaña de recibir esos aprovisionamientos y es que no llegaban porque eran hundidos por los submarinos alemanes. De esto es de lo que vamos a hablar en caso de que no conozcáis bien toda la historia de la guerra del Atlántico. Hecha la introducción, vamos a comenzar con lo que sería el punto de vista alemán. Veréis, los submarinos alemanes resultaron ser muy letales. Alemania iba por detrás en lo que se refiere a armada a el resto de países aliados y en concreto a la Royal Navy de Gran Bretaña. Sin embargo, tenían submarinos y con los submarinos demostraron que podían ser perfectamente letales sin necesidad de tener grandes acorazados y grandes barcos que se tardasen muchísimo tiempo en producir. Estos submarinos generalmente tenían una estrategia tipo lobo solitario, ¿vale? Es decir, un submarino, pues lo mandabas ahí al mar y decías, oye, cuando veas un barco enemigo, pues lo hundes. Y ya está. Y así es como funcionaban generalmente los submarinos. O bien formaban parte de un grupo, de una escuadra de defensa de algún barco importante, de un portaaviones, de un acorazado, o si no, simplemente pues los mandabas por ahí solitos, lobo solitario, y ahí pues tenían que intentar interceptar o destruir barcos enemigos. Lo que cambia en la Guerra del Atlántico fue la visión del almirante Karl Donitz, espero haberlo pronunciado bien, pero un almirante alemán que desarrolló una doctrina, y esa doctrina se llamaba manadas de lobos, y viene justamente de ese símil de si un submarino en solitario con un plan, sí, cuando veas un barco enemigo lo hundes, vale, bien, pero eso es un plan suelto. Cuando hablamos de manadas de lobos, hablamos de lobos que se organizan entre sí para ser mucho más efectivos al atacar. Y eso es lo que empezaron a hacer los submarinos alemanes. Cuando un submarino alemán atacaba en modo doctrina manada de lobos, no lo hacía solo, lo hacía con más submarinos. Y lo que hacían es que cuando detectaban un objetivo, un submarino, por ejemplo, empezaba a atacar al objetivo para que se pensase que estaba solo y distrajese, es decir, uno actuaba como distractor y pues si estaban peleando contra un destructor o contra un convoy, pues directamente decían, ahí está el submarino, tenemos que ir a por él, ¿vale? Y va a ser el único. Y mientras eso ocurría, había otros submarinos, otros lobos que estaban preparados para responder en manada en una acción coordinada y atacar por otros flancos. De manera que de repente la víctima, la presa, se veía completamente rodeada y acababa siendo hundida. Esta estrategia que parece simple es de las primeras veces que se empieza a aplicar como doctrina militar aplicada a submarinos. Y para los alemanes fue fundamental. Los primeros años de la guerra eran terribles, eran trágicos. No llegaban los barcos a Gran Bretaña. Hundían convoyes, barcos mercantes, incluso destructores, a un ritmo alarmante. Porque con esta estrategia eran capaces de controlar grandes áreas de todo el océano Atlántico. Además, pensad que
los barcos de guerra, los barcos militares, todavía eran como muy lentos, no se movían con la suficiente rapidez como para poder defenderse de un ataque coordinado de varios submarinos, y al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que dentro del océano Atlántico hay muchos puntos ciegos donde no llega la aviación, ¿vale? ¿Por qué es importante que llegue o no llegue la aviación? Veréis, los submarinos de la Segunda Guerra Mundial no son como los submarinos modernos ahora, que tienen motores diésel muy eficientes y que tienen también, pues algunos se mueven con propulsión nuclear, con lo cual no tienen que parar a repostar, sino que en este momento tenían que repostar, tenían que echar gasolina y combustible, pero más importante, tenían todavía que subir mucho a superficie, y de hecho no podían permanecer demasiado tiempo hundidos, tenían que subir a superficie a cambiar aire, y también porque los motores diésel, los motores de combustión necesitan oxígeno para funcionar y también emiten gases. Es como meter un coche, lo tienes que poner bajo el agua, pero no puedes meter un tubo de escape que esté tirando burbujitas arriba, ¿sabes? Porque entonces sabrías dónde está. Entonces tenían un sistema que era bastante poco sofisticado, y eso hacía que los submarinos tuviesen que salir mucho tiempo a superficie. De hecho, los submarinos, tú te piensas en tu cabeza de los U-Boats, vale, todo el océano Atlántico plagado de submarinos, hay sumergidos que no sabes dónde están. No, la mayor parte del día se la pasaban fuera. O sea, solo se sumergían a lo mejor 2, 3, 4 horas al día. ¿Vale? Estamos hablando de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, los submarinos normalmente se ponían en superficie cuando era de noche, para que no los pudiesen ver, o momentos muy puntuales del día. Entonces, ahí es donde cobraba gran importancia el hecho de la aviación, porque los aviones podían mandar aviones de reconocimiento y podían mirar, y si encontraban a algún submarino que estuviese emergido, podían incluso soltarle una bomba antes de que el submarino iniciase la inmersión. Entonces, digamos que es muy importante entender que había muchas zonas del océano Atlántico donde los aviones todavía no se habían desarrollado lo suficiente y no tenían autonomía, no podían controlar esas zonas con los aviones, de manera que eran puntos ciegos completamente donde los submarinos estaban haciendo lo que les daba la gana, y cada vez que detectaban alguno de los convoys, porque iban detectando o localizando cuáles eran las diferentes rutas comerciales, pues directamente se lanzaban a hundirlos, y hundían barcos a un ritmo muy alarmante, casi más rápido de lo que eran capaces de enviarlos los propios aliados, con lo cual fue desastroso para los aliados al comienzo de la guerra, porque los U-Boats de los alemanes estaban hundiendo prácticamente todos los suministros, y este era el plan justamente que tenían de estrangular económicamente a Gran Bretaña antes de que Estados Unidos entrase en guerra, para poder acabar con ellos y, digamos, que eliminar cualquier resquicio de base o zona operativa desde la que pudiesen atacar a toda Europa continental. Esto es lo que se conoce como la primera edad dorada de los U-Boats, y para que os hagáis una idea, al comienzo de la guerra, pues hasta que los alemanes desarrollan la doctrina de manada de lobos y hasta que se dan cuenta de la importancia de hundir estos convoyes, al comienzo, pues bueno, tienen algunos submarinos por el Atlántico, hundían como el 5% a lo mejor de los barcos que llegan, pero es que cuando entramos en 1942, estamos hablando de que el 20%, quizás algo más, de todos los transportes que salían de Estados Unidos hacia Gran Bretaña eran hundidos. O sea, la quinta parte de todos los suministros eran hundidos. Esto es completamente trágico, porque dices, bueno, te queda el otro 80%, ya, bueno, tampoco te creas que mandaban cosas como para que sobrasen. Y además, pensad que si tú estás fabricando, qué sé yo, un avión o un tanque o balas o munición, en un barco te llegaría la pólvora, me imagino, en otro barco te llegaría el recubrimiento de metal que va dentro de las balas, en otro barco te llegaría el alimento, en otro barco te llegarían planchas de acero, en fin, no iba como catalogado que fuese un mix que perdieses tal, a lo mejor perdías dentro de ese 20% que te habían hundido una parte que era clave y fundamental para poder seguir con tu cadena de producción de lo que sea que estés fabricando. Con lo cual, claro, el hecho de perder estos barcos era un tema muy costoso, y a pesar de que los intentaban proteger, a pesar de que cambiaban de rutas constantemente, a pesar de que mandaban barcos de guerra para intentar defender a estos barcos mercantes que llevaban los suministros, aun con todo seguían perdiendo muchísimos barcos y muchísimos efectivos en toda esta campaña, que simplemente era abastecer a Gran Bretaña. O sea, ni siquiera estamos hablando de que sea una batalla de que estemos abasteciendo a un frente en concreto o a una línea de batalla en concreta. No, era abastecer a Gran Bretaña, porque todo Gran Bretaña, toda Inglaterra se había convertido en esa primera línea de frente y era vital mantenerla en pie para los aliados. Solo en 1942 los U-Boats alemanes fueron capaces de hundir 7,7 millones de toneladas de material
aliado, ¿vale? Esto quiere decir que cada mes hundían más de 500.000 toneladas de material, de lo que fuera, alimentos, material bélico, cosas que eran necesarias, lógicamente, para que Gran Bretaña fuese capaz de aguantar y sobrevivir el esfuerzo de la guerra. ¿Y por qué eran tan efectivos? Veréis, los U-Boats alemanes eran baratos de producir, pero también eran muy robustos y tenían muchísima maniobrabilidad, con lo cual digamos que a esa primera edición de barcos de guerra aliados eran muy lentos y no tenían las herramientas de poder hacerse cargo de defenderse de esta amenaza submarina. Además que en la batalla del Atlántico, a diferencia de en el Pacífico, donde en el Pacífico también había submarinos, pero era como un área mucho más grande, y en el Pacífico no había un objetivo claro con los submarinos. Era más tipo lo que os contaba antes de los lobos solitarios, ¿no? De encuentras un barco, pues lo hundes, ¿vale? Pero en el Atlántico el objetivo de Alemania era muy claro: cortar esa especie de cordón umbilical que había de suministros y de barcos que Estados Unidos mandaba a Gran Bretaña, y tenían que acabar con ellos. Y además, como buenos lobos, no se enfrentaban, no buscaban el enfrentamiento con barcos militares. De repente, o sea, si veían un acorazado, un destructor, si lo veían solo, pues sí que lo intentaban reventar. Pero si era una batalla en la que podían medio defenderse y tal, pasaban de ello, porque ellos iban buscando los barcos mercantes, y es que atacaban barcos civiles, en verdad. Porque atacaban ovejas, como si fuesen lobos, pues buscaban las ovejas, es decir, les daba igual la parte del destructor y demás, y se lo llevaban bien, pero lo que querían era acabar con el suministro de Gran Bretaña. Tenían un objetivo muy claro, y esa fue la principal diferencia en la guerra submarina que ocurrió en el Océano Pacífico frente a la que ocurrió en el Océano Atlántico. No estamos hablando aquí de que se tratase de una gran superioridad tecnológica por parte de los submarinos. O sea, eran submarinos que, como digo, eran robustos, se fabricaban rápido, más o menos tenían una tripulación de 40-50 personas, y se movían, pues más o menos tenía una autonomía, esta primera versión, ¿no? Es el U-Boat, creo que es el modelo 7, tenía una autonomía 8.000, 8.500 millas náuticas como muchísimo, ¿no? Pero la diferencia es que sus motores tenían que respirar, ¿no? Entonces necesitaban salir fuera para poder liberar todos estos gases, cargar las baterías, porque muchas veces mientras estás en inmersión no tienes al motor diésel funcionando para cargar las baterías que puedas tener o que puedas necesitar, porque si tienes el motor funcionando, pues hace ruido, y aparte que te consumes todo el oxígeno que tienes dentro del barco, que lo necesitas para que la gente respire, ¿no? Con lo cual, bueno, sobre todo, la principal ventaja tecnológica que tenía en este momento Alemania era quizás la máquina Enigma, que era como se comunicaban. Básicamente mandaban mensajes de radio que estaban cifrados por la máquina Enigma, por un código Enigma, que es toda la guerra se trataba de intentar descifrar cuál era el mecanismo de comunicación de los alemanes, porque con eso se daban órdenes. Claro, los submarinos se tenían que coordinar entre sí. Dentro de esta manada de lobos tenían que decir: oye, vamos entre los tres a reventar a este barco. Y tenían que comunicarse, tenían que recibir órdenes de Alemania también. Entonces, para ello utilizaban Enigma. Esto sí que era un componente tecnológico muy fuerte y que, pues bueno, criptográficamente estaban por encima de los aliados en ese momento, y permitió que los submarinos pudiesen moverse con muchísima libertad por todo el Océano Atlántico. Y como digo, así es como transcurrieron los primeros años de guerra, 1939, 1940, 1941 y 1942, hasta que ya pues llegamos a la época del despertar del gigante dormido. Estados Unidos entra efectivamente en la guerra, pero no por el hecho de que Estados Unidos entre en la guerra significa que esto vaya a mejorar de la noche a la mañana, sino que hay que trazar un plan, y eso es en lo que se pusieron los aliados. La primera medida que tomaron los aliados fue organizar convoys, ¿vale? O convoyes. ¿Esto en qué consiste? Pues en lugar de mandar los barcos sueltos, que no vas a poder defender a todos los barcos mercantes porque no les puedes poner una escolta a todos y cada uno de ellos, aparte que una escolta sola muchas veces no era suficiente para poder defenderse de una manada de lobos submarinos alemanes que te fuesen a atacar al mismo tiempo, lo que decidieron fue decir: vale, vamos a hacer convoy, es decir, en lugar de juntar un solo mercante, vamos a juntar 10 barcos mercantes. ¿Por qué? Porque a 10 barcos mercantes sí que les podemos poner una escolta, y una escolta que ya no va a ser solo de un barco, sino que a lo mejor va a ser de 5 barcos, de 10 barcos, podemos acompañarlos con algunos aviones, etcétera. Entonces podemos ejercer una defensa más efectiva. Y esto, hay que decir que tiene su parte buena, que es esto que os estoy contando, pero también tiene su parte negativa muy importante, que es que cuando se viaja en convoy, esto implica que hay que viajar al ritmo del más lento. Y retrasaba los envíos y retrasaba la velocidad más o menos pues un 20-30%, con lo cual, al final, si estamos hablando de que pues, cruzar, llegar de un lado a otro, eran 2 meses, pues ahora van a ser 3 meses. 3 meses de riesgo y de peligro y de exposición a estas manadas de lobos de submarinos alemanes que podían intentar hundirte. Aparte
que cuando te atacaban, pues claro, lógicamente se juntaban muchos más submarinos, intentaban destruir a la escolta, y una vez que destruían la escolta, pensad que entonces para ellos era como, perfecto, pues todo el grupo de barcos mercantes están agrupaditos para poder acabar con todos ellos simultáneamente, lo cual era particularmente dañino cuando era capaz de ocurrir y cuando conseguían penetrar pues por la defensa de la escolta que habían montado dentro de los convoyes. De todas formas, y si nos atendemos a la estadística, cuando agrupaban los barcos de transporte en 10-15 barcos de transporte con un grupo de escolta, la supervivencia de estos barcos aumentó mucho, porque en toda esta batalla, ya os podréis ir haciendo una idea, pero murieron miles de personas, y sobre todo civiles muchas veces, porque eran los tripulantes de los barcos mercantes, que eran héroes anónimos, que pues si eran torpedeados al final se hundían, y claro, te hundías en las gélidas aguas del océano Atlántico, o sea, como el Titanic. O sea, quiero decir, las probabilidades de supervivencia eran muy reducidas en este caso, pero claro, formaban parte, no como personal militar, pero formaban parte de esa asistencia que necesitaba en ese momento la isla de Gran Bretaña, y que por lo tanto pues se convirtieron en objetivo militar. El segundo punto donde se centraron los aliados fue en la construcción naval. ¿Y a qué me refiero con esto? Hubo épocas y momentos de la guerra, años de la guerra, donde los submarinos alemanes eran capaces de hundir barcos más rápido de lo que los americanos eran capaces de reponerlos. Y no solo eso, sino que hundían más mercancía o mercancía más rápido de lo que los americanos eran capaces de reponerla. Con lo cual esto era trágico, porque te sale un balance negativo. Si cada vez te están hundiendo barcos más rápido y no eres capaz de reponerlos para poder seguir mandando más ayuda, va a llegar un momento en el que te vas a quedar sin flota y te vas a quedar sin barcos, aunque sean solo barcos de transporte. Ya no hablamos ni siquiera de los barcos militares. Con lo cual se dieron cuenta que necesitaban ser capaces de producir barcos más rápido para poder reponer aquellos que los submarinos alemanes estuvieran hundiendo. Esto llevó a lo que se conoce como el programa Liberty Ships, barcos de la libertad. Estados Unidos puso en marcha un programa donde se rompieron el coco todos los ingenieros navales del país para diseñar una cadena de producción rápida de barcos mercantes que fuese eficiente. Abusaron de métodos como la soldadura y crearon un sistema de barcos prefabricados que les permitía producir barcos mucho más rápido de lo que los submarinos alemanes eran capaces de hundir. Esto supuso que el récord de fabricación de un barco mercante en los astilleros en ese momento, que estaban trabajando 24/7, llegó a estar en 4 días y 15 horas para construir y botar un barco mercante. Los aliados en 1942 consiguieron darle la vuelta a esta estadística y ser capaces de producir barcos no solo al mismo ritmo que al que los perdían, sino a un ritmo mucho más alto, porque esto es de lo que nadie habla, que es que cuando tú te pasas 3, 4, 5 años construyendo un barco y luego un submarino de un torpedo que los fabricas en masa súper rápidos y súper baratos, cuando un torpedo es capaz de hundir uno de esos barcos, piensa que tienen que pasar otros 5 años o 4 años hasta volver a construir otro igual. Y esto eran los tiempos que tenían que acortar. De años pasaron a semanas. Y bueno, ya tenemos el récord de los 4 días y medio prácticamente que tardaron en construir el barco, que se llamaba el SS Robert E. Peary. Pero el tercer punto, y donde más se notó el impacto dentro de la batalla del Atlántico, fue en el desarrollo tecnológico que hicieron los aliados. Se pusieron las pilas y desarrollaron no solo la tecnología de sonar, que básicamente es lanzar un pulso de sonido que, si hay algo en la superficie, pues debería rebotar, o las ondas sonoras se mueven de una manera diferente mientras están atravesando pues una ballena o un submarino, de manera que podían detectar un poquito mejor a los submarinos. Es lo que utilizan los submarinos también cuando van bajo el agua, porque claro, van ciegos, no tienes ahí una pantalla donde puedas mirar, aparte que no hay luz, con lo cual, bueno, pues el sonar era muy importante, pero también el descubrimiento del radar. Os he contado antes que los submarinos alemanes tenían que salir mucho tiempo a superficie porque tenían que reciclar el aire y también sus motores necesitaban que se disipase, entonces mejoraron mucho las ondas de los radares, y de manera que al final, pues aunque las ondas de radar no viajen bien bajo el agua, cuando el submarino está en superficie sí que los podían detectar fácilmente y más o menos podían saber por dónde se encontraba uno de estos submarinos. Aunque el principal desarrollo vino por la parte de la aviación. Aviones que tenían más autonomía, podían patrullar áreas mayores, y esto es lo que os decía, que las aeronaves de largo alcance empezaron a poder detectar o ayudar muchísimo más en todos estos convoyes de transportes que llevaban, porque digamos que iban visionando la ruta por la que se iba a mover un convoy para asegurarse de que en la zona no hubiese ningún submarino que estuviese, aunque estuviese descansando, y de hecho si estaba descansando, pues lo intentaban bombardear
bombardear antes de que se pudiese hundir. O, en cualquier caso, detectaban, localizaban un submarino e iban todos los barcos de la escolta a intentar hundir ese submarino, dado que lo habían detectado y podían ir entre muchos. Es decir, les hacían la estrategia de la manada de lobos, pero al revés, con los barcos de la superficie, y todo esto gracias a la mejora que hubo en la aviación. Aunque la joya de la corona en lo que a desarrollo tecnológico se refiere, viene del lado de la criptografía y de ser capaz de descifrar los mensajes de Enigma, que era el sistema de cifrado que utilizaban los alemanes del que os he hablado anteriormente. Esto lo hizo Alan Turing en, al que se conoce como, un hombre adelantado a su tiempo. Turing ya empieza a hablar de inteligencia artificial, ¿vale? Estamos, digo, para que nos centremos en el año en el que estamos y, digamos, lo que ya pensaba Alan Turing es al que se le considera el inventor de la primera computadora o del primer ordenador y pues está la diferencia, ¿no?, entre ordenador o computadora y máquina de Turing, que depende al final de si necesita tener el prompt y necesita tener el algoritmo o si ya lo trae incorporado, pero no vamos a entrar en eso. Hay una película que es bastante buena, tiene algunas imprecisiones históricas, pero sí que ayuda mucho a entender la importancia del descifrado de este código Enigma. Se llama The Imitation Game, es el nombre en inglés, creo que en español es Descifrando Enigma. Sabéis que las traducciones que hacen de las películas son un poquito raras y difusas, pero está bastante bien y sí que recomendaría la peli, donde justamente cuentan lo importante que era este programa, que lo financió directamente el mismísimo Churchill porque quería que se descifrara Enigma. Si eran capaces de entender los mensajes que se mandaban, los alemanes conocerían las posiciones de los submarinos, dónde iban a atacar y qué es lo que iban a hacer. Y de hecho, en la película cuentan cómo hicieron todo este proceso, que luego a mayores se ha sabido cómo trabajaron en ello, cómo lo consiguieron y ciertamente fue un avance bélico muy importante porque básicamente era como eliminar el factor sorpresa. Ya sabían dónde estaban los submarinos y ya contaban con esa información, y lo que era más importante, contaban con la información sin que los alemanes supieran que contaban con ella. Es decir, los alemanes no sabían que ya habían descifrado su código Enigma, y esto fue lo que cambió completamente el rumbo de la batalla del Atlántico, porque ya podían proteger con una eficiencia del 100% aquellos convoyes que quisiesen que llegasen a toda costa a su destino, aparte de poder eliminar a un ritmo mucho más rápido a todos los submarinos alemanes. En 1943 es cuando se produce como el punto de inflexión. Hay una segunda, digamos, época dorada de los U-Boats, que esta ya no es tan causada por el factor sorpresa y las manadas de lobos anteriormente, sino que simplemente porque Alemania se da cuenta de lo efectivos que son y dicen, jolín, vamos a producir submarinos a gran escala. Y producían entre 20 y 30 submarinos al mes. Entonces, esos eran muchísimos submarinos que eran capaces de producir, pero claro, los submarinos necesitan una tripulación. Entonces, no es una tripulación muy grande, 50 personas, pero claro, son 50 marinos que ya lanzaban directamente al mar para que fueran a misiones y claro, no tenían preparación, no tenían mucha experiencia, aparte que las mejoras tecnológicas de los aliados ya empezaban a cobrar sentido. Esto hizo que muchos de los submarinos alemanes acabasen siendo hundidos en la primera o la segunda acción bélica que tenían, porque claro, se enfrentaban a destructores y armamento que cada vez era más sofisticado por parte de los aliados y tenían pues como las de perder. Lo de Enigma, aunque empezaron ya a descifrar los primeros mensajes 1940, 1941, algunos llegaban tarde y no era como sofisticado de que entendiesen todas las comunicaciones, o sea, tenían que también ser capaces de interceptarlas, pero bueno, a partir ya de justamente de 1943 cada vez los aliados empiezan a tener una superioridad tecnológica. Y ojo, los alemanes también seguían desarrollando sus submarinos, inventaron una técnica de snorkel que básicamente pues ya los submarinos, en lugar de tener que subir a la superficie para cambiar el aire y que el motor diésel pudiese respirar y cargar las baterías, inventaron una técnica de snorkel que básicamente era, pues, para que nos entendamos, tirar un tubo, estando sumergido, tirar un tubo hacia arriba y como si fuese un periscopio, y ese tubo es el que iba a hacer todo el intercambio de gases, o sea, más o menos, lo he explicado de manera muy rudimentaria, pero claro, esto aumentó muchísimo la efectividad de estos nuevos submarinos y demás, pero llegaron muy tarde, ¿vale? Es decir, no pudieron poner demasiados de esta clase de submarinos en servicio y esto hizo pues que ya la guerra ya se estuviese desbalanceando y perdieron el dominio del Atlántico. 1943 pierden el dominio del Atlántico, lo que quiere decir que en 1944 Gran Bretaña está perfectamente abastecida y en 1944 llega el día del desembarco de Normandía, que no se hubiese podido producir bajo ningún concepto si no hubiese sido posible poder haber llevado todos los suministros a Reino Unido para poder hacer una operación militar de esa envergadura. Eso digo para que entendamos un poco la importancia que tenía el tener esta superioridad marítima dentro del Océano Atlántico. Tras este punto de inflexión de 1943, la Marina
alemana, pues al final perdió más de un tercio de sus barcos. De hecho, tuvo que retirar a gran parte de los submarinos, y por mucho que sacaban cada vez mejores modelos, de hecho, su último modelo de submarino iba más rápido, viajaba más rápido sumergido que en superficie, que eso era bastante raro, y hicieron motores diésel muy eficientes, pero ya llegaban demasiado tarde. Y al final fue una guerra que ya digo, que tiene muchos héroes anónimos por parte, pues como decía anteriormente, ¿no? De todos esos marinos civiles que estaban dirigiendo o navegando en los buques mercantes, pero también la parte de la tripulación alemana que iba sumergida dentro de los barcos. Hay muchos libros y mucha bibliografía que habla de lo claustrofóbico y, digamos, el poco contexto que tienes o lo ciego, ¿no?, que vas cuando viajas en un submarino. Y hay muchos libros que tratan justamente sobre la angustia que se pasa cuando estás en un submarino, que, claro, no hay ventanas, no pasa nada. Imaginaos, ¿no?, de estar embarcados en un submarino, donde tú, pues claro, tú eres un marinero que a ti te han llamado a filas y te han dicho, tú te tienes que ir aquí a este submarino, ¿no? Te metes al submarino, vas a estar 90 días, 60 días embarcado, y claro, el submarino va haciendo sus misiones, va sumergiendo cada día, va lanzando sus ataques, va huyendo, pero cuando te persigue un destructor, porque te ha detectado, porque saben más o menos por dónde estás, empieza a lanzar esas bombas de cargas submarinas, que son, pues, básicamente bombas que se van hundiendo, y que si golpean cerca de donde está el submarino explotan. Y si explotan, tú estás muerto directamente. Y no hay nada que puedas hacer, además. Y claro, el hecho de saber que estás bajo ataque y el hecho de escucharlo, pues como digo, hay muchos libros que narran supervivientes o tripulación que estuvo embarcado en submarinos. Esto ha pasado tanto en submarinos japoneses, submarinos americanos, submarinos alemanes. Al final, claro, cuando un destructor persigue un submarino y empieza a lanzar estas bombas de profundidad, lo mismo con los aviones, claro, tú es simplemente quedarte quieto, no hacer ruido, además literal, porque no puedes activar el sonar, ni activar el motor, ni nada, y rezar porque ninguna de estas bombas te golpee. Claro, son situaciones bastante angustiosas, y ya digo que hay muy buenos libros que son además como muy estoicos, ¿no? En plan de, pues es una cosa que no puedes controlar, ¿no? Pero claro, es... Bueno, si te pones así a pensar, el hecho de estar conteniendo el aire y conteniendo la respiración durante horas para saber si te vas al otro barrio o no, claro, debe ser una angustia que debe ser jodido, ¿no?, de llevar. Pero bueno, en cualquier caso fue una guerra que ya digo, fue mucho más cruenta de lo que nos llega, porque claro, como duró tanto tiempo, todo el transcurso de la guerra, desde 1939 hasta 1945, pues estamos hablando de miles de personas que murieron. Se calcula que alemanes, tripulación de submarinos, murieron 30.000, pero es que tripulación de barcos mercantes, pues también estamos hablando de 30.000, 40.000 personas fácilmente que hayan muerto de todos los barcos que habían hundido, también cuando hundían destructores o acorazados que estaban protegiendo los convoyes, que también iban con más tripulación. Claro, ahí no quedan supervivientes porque ya no hay botes salvavidas, te han lanzado varios torpedos, te vas al pozo y el agua está muy fría. Y esto sin contar muertes indirectas que se hayan podido causar por el desabastecimiento tanto de alimentos como de materias primas dentro de Gran Bretaña. Con lo cual fue una guerra, una batalla que tuvo mucha más importancia de lo que los libros transmiten dentro de todo el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, en concreto de la parte de guerra que ocurrió en Europa. Por eso creo que es una batalla olvidada, pero que conviene de vez en cuando pues hablar sobre ella, porque te pone a prueba esa resiliencia humana, tanto del lado de Gran Bretaña, viendo cómo se morían de hambre y se quedaban sin suministros y que sus barcos se hundían y que no había nada que hacer, porque inicialmente no había nada que hacer más que mandar más barcos a morir prácticamente. La importancia de la logística y de la innovación tecnológica, que esto es algo que es perfectamente aplicable al mundo empresarial, en este caso qué mayor empresa hay que una guerra para defender a tu país, ¿no? Pero digamos que eso es otra lección que nos deja. También la invisibilidad, ¿no?, de estas grandes batallas, ¿no? A menudo las grandes batallas que cambian verdaderamente el curso de la historia no son las que se recuerdan porque no son las más heroicas. Aquí estamos hablando de miles de muertos, pero sin embargo no hay un héroe claro, no hay un general claro que se erigiese como victorioso. Fue como un esfuerzo colectivo que era lo que estaban intentando hacer los dos bandos, porque esto al final era una guerra y cada uno pues miraba por intentar buscar el máximo beneficio para su bando. Y quizás como última reflexión, aunque esto ya lo dejaremos para otro desayuno royal, la importancia del control marítimo. Hay una teoría que se llama la talasocracia, que básicamente lo que sostiene es que los grandes imperios han podido sobrevivir solo si tenían el control de los mares. Y esto nos podemos remontar desde el Imperio Romano,
pues, hace muchísimos años, hasta diferentes imperios o diferentes potencias que han ido surgiendo a lo largo de la civilización, desde el Imperio Español, el dominio de los portugueses cuando tenían las rutas por África, el dominio inglés y actualmente quizás el dominio estadounidense, que tiene la armada más poderosa con sus portaaviones y demás, que digamos que pueden atacar en cualquier parte del mundo, como ya hemos visto en este mismo canal cuando hablábamos del ataque de Estados Unidos a Irán. Y con estas reflexiones lo vamos a dejar. Espero que la próxima vez que penséis en la Segunda Guerra Mundial no solo recordéis las grandes batallas terrestres o aéreas con héroes y digamos que se han comentado mucho más, sino que también penséis de vez en cuando la importancia de estas batallas invisibles con héroes invisibles y héroes anónimos. Ya os digo, más de 30.000 muertos por el lado de los U-Boats. Creo que la tasa de mortalidad cuando te embarcabas en un submarino al final, un submarino alemán, al final era del 70-75%, pero por otro lado pues murieron 30-40.000 marinos de la Royal Navy, de los barcos de guerra británicos, pero población civil o marinos civiles que manejaban esos buques mercantes, pues estamos hablando, no se tiene un conteo exacto, pero vamos, estamos hablando de 50, 60, 70.000 personas, con lo cual fue una batalla bastante sangrienta para ser una batalla, pero como digo, extendida a lo largo de 6 años y que fue completamente clave en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Por mi parte nada más, espero que hayáis aprendido algo nuevo. Cualquier cosa, comentario adicional que queráis hacer, por favor, en los comentarios, que siempre ayuda muchísimo al posicionamiento de estos vídeos, ya lo sabéis. Y como siempre, lunes y miércoles, Desayuno Royal en este canal a las 7 de la mañana, hora española. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.